Adelante. Vamos a hacer la oración entonces inicial para iniciar ya la primera clase del curso dogmático de Mariología. Vamos a invocar el Espíritu Santo, vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has seleccionado la ciencia del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí iniciamos ya con el temita. Entonces el curso se llama Curso Dogmático de Mariología. Primero hay que hacernos esta pregunta: ¿qué es un dogma? Y hay que decir que el dogma es una verdad revelada por Dios y confesada por la autoridad de la iglesia. Por ello es bueno tener en cuenta 6 puntos muy característicos. Primero, que es revelado por Dios, como ya lo dijimos anteriormente. Segundo, que la iglesia encuentra la divina revelación en ello. Tercero, son definidos solemnemente por el Papa o por el concilio, es decir, por un concilio ecuménico. Cuarto, una vez proclamado, no puede ser derogado, es decir, no puede ser destacado porque la iglesia ya lo ha reconocido tal como es. Quinto, también nosotros los católicos estamos obligados a aceptarlos y a creer en ellos. Primero, porque fueron revelados por Dios bajo la fuente grande de la Sagrada Escritura, y segundo, porque ya la iglesia ya lo reconoció como tal. Y por último, también hay que decir que la iglesia no los impone, es decir, no los obliga, sobre todo porque son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Pero la iglesia sí invita y exhorta, concientiza a tomarlos como dogmas propios, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia no se los va a imponer a un hermano, por decirlo así, de una iglesia separada o a un ateo, pero sí la iglesia va a concientizar sobre lo que es un dogma, es decir, una verdad revelada por Dios y confesada por la iglesia, por el Papa o por un concilio ecuménico. Dentro de los dogmas hay muchos tipos de dogmas, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a enfocar en los dogmas marianos. Sobre la virginidad perpetua en María, luego María, Madre de Dios, luego la Inmaculada Concepción de María y por último la Asunción de María, que son los dogmas grandísimos en nuestra Madre Santísima. Vamos a iniciar con el primer dogma en esta primera clase, que es el dogma de la virginidad perpetua de María. Primero hay que decir que los santos padres de la iglesia reconocieron y vieron a bien en María que María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces los padres dentro de la patrística reconocieron esa gran verdad dogmática en María, en cómo ella no pierde la virtud de la virginidad. Y San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, nos dice lo siguiente, ante una interpretación sobre la virginidad divina en María, y luego él confiesa cómo
la iglesia, es decir, cómo la iglesia lo ve como un misterio mariano. Y San Agustín, en uno de sus sermones que él hace dentro del tiempo de la Navidad, dice que la iglesia virgen celebra hoy el parto de la Virgen, ya que a ella se dirige el apóstol cuando dice: os he desposado a un solo marido para presentaros a Cristo como casta virgen. Esto San Agustín lo retoma de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 2. San Agustín suele hacer aquí como una relación entre iglesia y virgen. Entonces aquí como que se mezcla el dogma de la eclesiología, de la sacramentalidad de la iglesia y el dogma también de la Virgen. Luego también hay que hacernos esta pregunta que también San Agustín se hacía. ¿Por qué como virgen casta, dice él, sino en la integridad de la fe, de la esperanza y del amor? Y luego él mismo da la respuesta, dice: por consiguiente, María guardó antes en el cuerpo la virginidad, que luego llevaría Cristo al corazón de la iglesia. No hubiera podido la iglesia ser virgen si no fuera su esposo hijo de virgen. Entonces es bien interesante la pregunta que San Agustín se hace y luego cómo él también la responde. Entonces, como dije anteriormente, San Agustín de Hipona hace la relación virgen-iglesia. La Virgen, es decir, da luz a un hijo, y luego nosotros también, lo vamos a ver más adelante en el otro tema, desde el momento en que tomamos a la Virgen como madre, desde el momento en que se le entrega a San Juan el Bautista, también somos hijos, es decir, hijos de María por medio de la iglesia. En el sermón, por ejemplo, en el sermón 213 nos dice San Agustín: hizo a la iglesia, hizo virgen a la iglesia que lo es en la fe. La iglesia tiene pocas vírgenes. Si nosotros comenzamos a estudiar todo lo que es la historia de la iglesia, nos vamos dando cuenta cómo desde los primeros siglos de la historia de la iglesia hay un sinfín de vírgenes. Por ejemplo, Santa Inés, Santa Bárbara, Santa Águeda, Santa Lucía, son vírgenes y muchas entre ellas mártires también, la doble virtud de su virginidad y también de su martirio. Esto en cuanto a la entrega totalmente de ellas para con Cristo. Pero hay que decir que la virginidad de María es una virginidad totalmente por encima de todas estas vírgenes, porque María pasa a ser como el modelo, el ejemplo de estas otras vírgenes, porque si ellas decidieron ser incluso mártir por conservar su virginidad, ni duda alguna que también María Santísima dio esa gracia en estas grandes vírgenes. Luego, San Beda, por ejemplo, un gran santo padre en lo patrístico, igual que San Agustín, que es patrístico también, nos dice San Beda: cada día en las entrañas virginales, esto es, en el espíritu de los fieles, es concebido por la fe y alumbrado por el bautismo. Cada día la iglesia, Madre de Dios, siguiendo a su maestro, sube de Galilea, que significa rueda giratoria, de la vida mundana a la ciudad de Judá.
es decir, a la ciudad de reconocimiento y de alabanza. Y presenta al Rey Eterno la ofrenda de su devoción. Además, dice San Beda, la iglesia siendo semejante de la bienaventurada Virgen María, esposa a la vez que inmaculada, nos concibe virgen del Espíritu Santo y virgen nos da a luz sin sufrir dolores de parto. Entonces aquí nosotros vamos viendo lo que es la parte doctrinal también de la iglesia, como los santos padres, como también se estudia la doctrina social de la iglesia, los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura y los grandes intérpretes también de la revelación de Dios por medio de la Escritura en la iglesia, también nos dan de una u otra manera este gran eje de veracidad, es decir, de verdad en la figura de la Virgen María como virgen. Luego también San Efrén, otro gran padre de la iglesia, nos dice cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu Santo, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se concibiera en una mujer mortal y que diese a luz en el dolor. Según la primera maldición, una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró por las puertas cerradas, salió del seno virginal porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Entonces, aquí San Efrén hace una relación de la primera mujer con la segunda mujer. Dentro de la Mariología nosotros estudiamos primero a la primera Eva, que es la mujer que sufrió el dolor. También la Mariología nos habla de la segunda mujer, que es María. Recuerdo que un sacerdote en el seminario que nos impartía la materia de Mariología, él nos decía, la primera mujer sufrió dolor, la segunda mujer no sufrió dolor. ¿Por qué? Porque la primera mujer fue desobediente, desobedeció a Yahvé Dios, comiendo del fruto del árbol prohibido. La segunda mujer fue obediente a Dios al aceptar el plan salvífico, al decir sí a Dios por medio del arcángel San Gabriel. Ahí nosotros vemos cómo con la primera mujer se dio la maldición, se dio la perdición y la muerte, pero con la segunda mujer no se da la maldición, sino la bendición, no se da la muerte, sino la vida, y ahí no se da la desobediencia, sino la obediencia, y allí vemos cómo los padres de la iglesia van exponiendo de una manera detallada la importancia de la figura de la Virgen. Ahí podemos ver a María como la segunda mujer. Y aquí, ¿por qué no retomar aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando él dice, por un hombre vino la salvación y por una mujer vino la salvación, por una mujer y por un hombre vino también la condenación, entonces decir la muerte. Por Adán y Eva entró el sufrimiento, la muerte, la perdición. Por Cristo y por María entra la salvación. Digo esto porque no podemos hablar solo de Mariología sin dejar a un lado también la Cristología, es decir, tomando en cuenta también la figura de Cristo en María, ¿verdad? Luego San Gregorio de Niza, otro gran padre de la iglesia, explica que cuando María dice que no conocía varón, se esperaba refiriendo a su propósito de guardar la virginidad. Por eso María se preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo es esto, puesto que yo permanezco virgen? ¿Por qué? Porque ella
estaba segura de sí misma, porque una mujer se conoce, un hombre se conoce sobre su vida interna. María sabía que nunca había tenido relación con hombre alguno, ni siquiera con José, con quien ya estaban comprometidos. El ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a la virginidad, porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel, pero tampoco se echa atrás de su decisión por la virginidad. Aquí vemos la gran importancia de lo que San Gregorio de Niza explica sobre la virginidad, conllevando las palabras de el ángel Gabriel. Luego también está la otra figura importante, que es la de San Jerónimo. San Jerónimo, hay que decir que combatió ferozmente a Elvidio. Elvidio era un personaje hereje. Herejía es un falso conocimiento porque es negar una verdad de la iglesia, un dogma. Por eso es importante la formación para nosotros, conocer más del dogma, conocer más de la verdad y no cometer una herejía. De repente uno como sacerdote, de repente escucha a los predicadores que meten un sinfín de herejía. Entonces, pero eso es cuando muchas veces uno le inculca a los agentes de pastoral, por decirlo así, a que se formen, pero muchas veces no buscan mucho lo que es la formación, que es muy importante el estar un poco al conocimiento de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, de los dogmas, de los misterios, todo esto, ¿verdad? Entonces, San Jerónimo, como nosotros sabemos, el gran traductor de la Biblia, que tradujo la Biblia, es decir, del griego, la tradujo al latín, y San Jerónimo, él combate y rechaza lo que es la herejía de Elvidio. ¿Por qué? Porque Elvidio, él presentó una refutación bíblica. Elvidio negaba lo que era la virginidad de María. Entonces San Jerónimo le presenta una refutación detallada desde los argumentos presentados por este momento. Alguien me pregunta allí qué es un dogma, ¿verdad? Lo vimos al inicio de la clase, que un dogma es una verdad revelada por Dios, una verdad que Dios revela por medio de la Sagrada Escritura, que es la gran fuente, y luego la iglesia la toma, ¿verdad? La toma como suya por medio del Papa y por medio también de de, este, de un concilio, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, la virginidad está en Lucas 1 en adelante, cuando el ángel le habla a la Virgen, le dice, le habla sobre la maternidad divina, que lo vamos a ver en la otra clase. La Virgen dice, ¿cómo es esto? Puesto que yo permanezco virgen. Entonces ella está reconociendo su verdad. También la iglesia, por medio de un sinfín de estudios, eh, podemos llamarle estudios bastante cauciosos, estudios bien cautales, por medio del Papa y de tantos cardenales y obispos en los concilios, han llegado a bien, es decir, por medio de la dogmática, a considerar un dogma, así como lo es la virginidad, ¿verdad? Entonces, de María Santísima. Entonces, eh, la propuesta de San Jerónimo, volviendo a lo anterior, busca posicionar el movimiento religioso en medio de los feroces ataques adversarios, exhortando a las mujeres a imitar la figura mariana, lo que ya decía anteriormente,
lo que sucede con todas las vírgenes de la iglesia, pues ella es el modelo que requiere el cristianismo y al cual deben seguir para agradar a la virginidad. Luego vamos a ver este gran tesoro grande que tenemos en la iglesia, que es la Sagrada Escritura, algunos textos, como decía, donde se nos habla sobre la figura de la Virgen. Ya Isaías 7:14 nos habla sobre la gran señal. El Señor mismo nos dará una gran señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel, que es una palabra griega que traducida significa Dios con nosotros. Mateo 1:23, aquí se da el cumplimiento, la perfección de lo que Isaías ya había anunciado un sinfín de siglos atrás. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Entonces, ahí se concretizó en Mateo lo que ya Isaías había anunciado desde antes. Y luego Lucas 1:34, lo que ya hice mención anteriormente. ¿Cómo puede ser esto? Puesto si yo soy virgen. Entonces, ¿de qué nos está hablando los textos bíblicos? De la figura de una virgen. Nos está hablando de la persona de una virgen. Entonces, la iglesia, por medio del Papa, los santos padres de la iglesia, como ya lo vimos, han llegado a bien de proclamar y definir el dogma de la virginidad de María tal como lo es. Bien importante a ver también aquí es la figura de San Juan Pablo II en una de sus catequesis también del 10 de julio del 96. Y el Papa nos dice algo importante en el episodio de la Anunciación. Nos dice, recalcando el evangelista de San Lucas, María es virgen, y refiriéndose tanto a su intención de perseverar en la virginidad, como en el designio divino, que concilia ese propósito con su maternidad prodigiosa. La afirmación de la concepción virginal, nos dice el Papa, debido a la acción del Espíritu Santo, excluye cualquier hipótesis de partenogénesis natural y rechaza los intentos de explicar la narración lucana como explicitación de un tema judío o como derivación de una leyenda mitológica pagana. Entonces, aquí vemos cómo el Papa comienza de una manera a exhortar a perseverar, es decir, en la fe, poniendo a bien y de gran importancia la virginidad de la Virgen, no a tomarla como algo pagano, sino a tomarla, es decir, como lo que es decir, como un dogma. ¿Por qué? Porque muchos pueden malinterpretar la virginidad de la Virgen, a que la Virgen se corrompió la virginidad, pero San Juan Pablo II, al tomar al evangelista Lucas, claramente lo ha plasmado y lo ha hecho lo ha mostrado con el argumento de Lucas. Luego San Juan Pablo II, siempre en una audiencia general del miércoles 28 de agosto de 1996, nos dice San Juan Pablo II que la Iglesia ha manifestado de modo constante su fe en la virginidad perpetua de María. Los textos más antiguos
Cuando se refieren a la concepción de Jesús, llaman a María sencillamente Virgen. Esa V no con minúscula como las demás vírgenes, sino mayúscula, Virgen, ¿verdad? Pero dando a entender que consideraban esa cualidad como un hecho permanente, referido a toda su vida. Los cristianos de los primeros siglos expresaron esa convicción de fe mediante el término griego, haide, marigeis, siempre virgen, creada para calificar de modo único y eficaz la persona de María y expresar en una sola palabra la fe de la Iglesia de su virginidad perpetua. Lo encontramos ya en el segundo símbolo de la fe. Por ejemplo, así lo miró bien San Epifanio en el año 374 con relación a la encarnación. Y él nos dice, el Hijo de Dios se encarnó, es decir, fue engendrado de modo perfecto por Santa María, la siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. Entonces, los padres de la patrística nos han hablado a gran bien sobre la figura y la persona de María como Virgen. Luego, los concilios. Es bueno tener muy en cuenta los concilios, como ya lo decíamos anteriormente, que el dogma también es definido por concilio. ¿Qué es un concilio? Una pregunta a hacernos aquí. ¿Qué es un concilio? El concilio es una reunión que tiene el pontífice con cardenales, obispos, sacerdotes eruditos, es decir, estudiados. Ajá, ¿para qué? Y religiosos, también eruditos, para definir lo que es un dogma o un documento de la iglesia, como así lo hizo San Juan 23, con la multitud de los obispos de todo el mundo, para definir el documento del Concilio Vaticano II. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, los concilios, ¿verdad? La expresión siempre virgen fue reconocida en el segundo concilio de Constantinopla, que afirmó el verbo de Dios, se encarnó de la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María que nació de ella. Así nos dice el documento social también de la Iglesia en el 422. Entonces, aquí vemos, había la gran importancia del concilio de Constantinopla, cómo él define a la Virgen como lo que es decir, haciendo una bella relación con el verbo encarnado. Esta doctrina fue afirmada por otros dos concilios ecuménicos, el cuarto de Letrán del año 1215, así lo explica la doctrina social en el número 801 y el segundo de León en el año 1274. También así lo explica la doctrina social en el numeral 852. Y por el texto de la definición del dogma de la Asunción del año 1950. Así lo explica también el documento social del año en el número 3, perdón, en el número 3 y en el número 903, en el que la virginidad perpetua de María es asumida, es decir, entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Entonces, los concilios lo que aquí están haciendo es reafirmando más la figura y la persona de María como virgen y medio retocando, podemos decir, los
otros dogmas que detenidamente los vamos a ver más adelante. Virgen, como una pregunta hacernos, ¿verdad? Virgen. Primero, usando una fórmula sintética en cuanto a la figura de la Virgen, ahí podemos ver cómo la tradición de la Iglesia ha presentado a María como Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, afirmando mediante la medición de estos tres momentos que no dejó nunca de ser virgen. Lo que ya decíamos anterior al inicio de la clase, lo que los padres de la iglesia le llamaban virgen antes, durante y después del parto. Por ello que la virginidad durante el parto y después del parto, aunque se haya contenido explícitamente en el título de virgen atribuido a María en los orígenes de la iglesia, se convierte en objeto de profundización doctrinal cuando algunos comienzan explícitamente a ponerla en duda. Y aquí podemos ver cómo el Papa Hormisdas, él dice que el Hijo de Dios se hizo hombre y nació en el tiempo como hombre, abriendo al nacer el seno de su madre. Y el Papa aquí también fundamenta Lucas 2:23. Y por el poder de Dios, sin romper, dice el Papa, la virginidad de su madre, esta doctrina fue afirmada por el Concilio Vaticano II, en el que se afirma que el hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Lumen Gentium 57. Fíjense de que hasta aquí terminamos lo que es la primera clase según la temática que yo había preparado, y el otro sábado, Dios mediante, vamos a iniciar el segundo dogma, que es la María como Madre de Dios. También ahí les envié el material, ¿verdad? No sé si hay preguntas por el momento. Padre, yo anoté una en cuanto al dogma. Como católicos sí estamos obligados a aceptar los dogmas, ¿verdad? O sea, si son de otra iglesia, pues obviamente no, pero si somos Sí. católicos, sí. Sí, es lo que yo explicaba anteriormente, que por ejemplo a los hermanos separados y los ateos, por decirlo así, la iglesia no se los puede imponer, sobre todo por la libertad del culto, por la libertad del culto, pero como católico, toda la razón la tiene usted, sí estamos obligados a aceptar los dogmas, ¿verdad? Sobre todo por ser parte de la iglesia. Ajá. A lo que la iglesia sí no se lo puede imponer es a los hermanos separados y también por decirlo así, a los paganos, pero sí la iglesia, lo que decía yo al inicio, concientiza, y la iglesia también va dando como luces, ¿verdad? Por eso la iglesia es sabia también al tener la parte de la razón humana y la revelación divina por medio de la razón y por medio de la revelación, poco a poco va llegando también a las personas de otra denominación, como queramos llamarle, o incluso alguna persona que no profese alguna religión, ¿verdad? Ujú. No sé, otra pregunta. Sí, buenos días. Mi pregunta es el material que dice que envió, en qué grupo lo envió y si es descargable. Sí, yo lo envié
Yo le envié al WhatsApp. Y si no, le voy a dar mi correo electrónico Para para los que que, perdón, escriban. Padre Darío, 26 páginas. Padre Está muy Darío, bueno. para los que van entrando, que han entrado de último, se los vamos a ir poniendo al día. Se los vamos a ir, conforme van Sí. entrando, les vamos a ir reenviando de nuevo. Continuamos con las preguntas entonces. ¿Alguien más, verdad? Los vamos a volver a poner en el chat el PDF que el padre envió y sí se puede printear porque yo lo hice ayer, printé ¿ok? Pero bueno, continuamos con las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan. Ahora aprovechen al padre que a veces tenemos muchas dudas, incluso cuando de tantas cosas o cuando nos encontramos con hermanos separados que nos atacan tanto en cuanto a los dogmas. Pregunten, por favor. Aprovechen, tenemos que 15 minutos, pero nos quedan menos. Okay. Yo tengo una pregunta. Adelante. Padre, si negamos los dogmas, ¿seríamos herejes o cómo sería? Diga, hermano José. Sí, digo, si negamos los dogmas, ¿ya vendríamos siendo como herejes? Claro que sí. Ok. Sí, porque estamos negando una verdad de Dios. Y fíjense de que lo vamos a ver más adelante en las otras clases, la maternidad de la Virgen. Lo vamos a ver cómo algunos herejes negaron algunos dogmas, por ejemplo, siendo patriarcas, ¿verdad? Otros siendo sacerdotes, siendo presbíteros, siendo obispos. Entonces, lastimosamente se ha dado mucho lo que es la negación a los dogmas. Por eso la iglesia es bien interesante, como la iglesia también defiende su doctrina por medio de los grandes pilares, por medio de los santos padres de la iglesia, lo que ya hemos venido viendo ahorita, ¿verdad? Ajá. Son como los defensores ante las herejías que quisieron darse dentro de la misma iglesia. Ujú. Okay. Muchas gracias, Padre. Pero sí, si nosotros aunque ya estamos más en la actualidad, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, decimos que la Virgen, si decimos que María Santísima no es virgen, estamos negando el dogma de la virginidad de la Virgen. O si nosotros decimos, lo vamos a ver en el otro tema, si nosotros decimos que María tuvo más hijos aparte de Jesús, entonces igual estamos metiendo una herejía, un falso conocimiento, y con eso nosotros estamos contradiciendo la misma doctrina de la iglesia, ¿verdad? Es como padre, como lo que usted nos enseñó de que está esta profecía de Isaías, donde dice que la Virgen va a dar a luz. Entonces, si negamos la virginidad, es como que no estuviéramos Estamos haciendo negando. caso de esta profecía de Isaías, ¿verdad? Entonces, es como estar contradiciendo hasta Isaías, no sé. Sí, ahí se contradice toda la Sagrada Escritura, porque toda la Sagrada Escritura nos habla sobre la virginidad de María. Entonces, ahí en ese caso, nosotros, lo que la hermana dice, negamos lo que ya los profetas anteriormente habían dicho, Isaías, que iban a ser de una virgen. Ajá, entonces Miqueas que iban a nacer en Belén, etcétera. Entonces, estamos negando toda la profecía de los profetas que predijeron desde antes, en el tiempo anterior, para el futuro. Y en el futuro allí se da el cumplimiento, ¿verdad? Pero aún así
no comprendían los paisanos de Jesús podemos decir que al rechazar también la divinidad de Jesús, de una u otra manera rechazaban la maternidad y la divinidad también de María. Porque miraban a Jesús como un hombre normal, como un hombre humano. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando un hermano separado nos pregunta, ¿en qué parte de la Biblia nosotros podemos referirnos a Isaías? De que la Virgen es virgen. Sí, allí daba el texto yo que es Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice, esta es la gran señal que Dios les dará. Una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel es una palabra griega que traducida significa Dios con nosotros. Y esa palabra del profeta Isaías se da cumplimiento en Mateo 1:23. He aquí la Virgen. Entonces ya está hablando como de un tiempo ya presente. He aquí una Virgen. Entonces la Virgen ya está, la Virgen, y dará a luz a un hijo. Ajá. Okay. Y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, gracias. Hay solo hay dos textos. Sí, es un complemento uno del otro. Y Perdón, luego padre, Lucas que interrumpa. también. Lucas dijo. Sí, Lucas 1 nos habla también. Lucas 1 nos habla también sobre la virginidad de María. Lucas 1, versículo 34. Lucas 1, versículo 34. Cuando María cuando María le dice al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Entonces María no entendía el porqué de la anunciación del ángel. María no entendía, no comprendía. ¿Por qué? Porque ella era consciente, ella se conocía y ella estaba el 100% segura que no había tenido contacto como un acto conyugal, como entre el esposo y la esposa. Ajá. No sé si, ajá, no sé si hay otra pregunta, duda, curiosidad. Sí, padre, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Puede un católico no creer en la Virgen o ya no es católico por negar a la Virgen? A ellos se le puede llamar católico hereje, ¿verdad? No deja de ser católico si no es excomulgado por la iglesia, ¿verdad? Si no es excomulgado por la iglesia, no deja de ser católico. Pero sí se le llama como un católico hereje, como un católico hereje. La iglesia le da una oportunidad más. Ya ya en ese caso, lo que sí se le pone es una pena, pero eso ya lo estudia el derecho canónico, la ley eclesiástica. Hay leyes, hay penas que se le impone, por decirlo así, a un cristiano cuando un cristiano no está de acuerdo a algo de la iglesia, ¿verdad? Ajá, entonces la excomunión ya viene cuando la persona totalmente se desliga de la iglesia, ¿verdad? Ajá, pero sí, en ese caso, lo que la iglesia sí le pone es una pena canónica, Se le llama pena canónica late sentencia, según el derecho canónico. Sí, bueno, yo conozco varias personas que han sido de las otras iglesias evangélicas
ellos regresan o van por primera vez a nuestra iglesia católica, pero ellos no reconocen aún a la Virgen, no creen en el sacramento de la penitencia, de la confesión. Entonces yo he hablado con ellos y me dicen que no, que ellos no necesitan confesarse y que por lo Ah, tanto tampoco tienen que aceptar a la Virgen, pero que se sienten más católicos que cristianos, porque ellos se llaman cristianos. Nosotros también somos cristianos, pero ellos solamente se dicen cristianos. ellos no son católicos entonces. Correcto. Pero Son van a la iglesia católica y dice que se sienten católicos. sí, bueno, yo diría en ese caso entonces que no son auténticos o verdaderos católicos, diría Correcto. yo, ¿va? Ujú. Porque el auténtico y verdadero católico tiene la fe bien enraizada, como lo que decían los abuelitos, católico nací, católico voy a morir, pero ¿por qué? Porque conocían totalmente la verdad, estaban empapados, es decir, del conocimiento bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando se conoce sobre los dogmas de la iglesia, sobre las verdades de la iglesia, sobre la revelación de Dios por medio de la Sagrada Escritura, se es bien difícil que uno pueda negar una verdad, porque negar una verdad es contradecir toda la verdad de Dios revelada por medio de la Sagrada Escritura. Yo quizás no le aceptaría a un cristiano católico de nombre o incluso hermano separado, quien sea, no le aceptaría la palabra, por ejemplo, que María es virgen. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Sagrada Escritura. Y si lo buscamos en la Reina Valera, que es la escritura de los hermanos separados, ahí está. Por cierto, yo usé la Reina Valera, la de ellos, para fundamentar esos textos. ¿Por qué lo quise hacer desde la Reina Valera? Para mostrar que en la Biblia de ellos también ahí aparece que María es virgen y por tanto no podemos negar la virginidad de ella. Porque está en la Sagrada Escritura. Y si nosotros la negamos, entonces estamos en otra palabra contradiciendo la misma palabra de Dios ya revelada por él y escrita por el agiógrafo, es decir, por lo humano, ¿verdad? Por los evangelistas, los profetas, etc. Así es, Padre. Gracias por la información. Ok. ¿Alguien más? Wow, está buenísima la clase, Padre, porque tantas dudas y de esa manera nos encontramos con muchos hermanos Muchísimas. que dicen llamarse católicos, pero que a la vez están yendo hasta las iglesias protestantes. Van a la iglesia católica, participan hasta el cuerpo de Cristo, pero a la vez dicen, no estoy de acuerdo con esto, con la iglesia. Es bien Y contradictorio. fíjense de que uno se encuentra, perdón, uno Ujú. se encuentra incluso como sacerdote. Yo he tenido esa experiencia vivencial. Por ejemplo, porque como uno ya cuando tiene el mando de una parroquia, por ejemplo, hermanos que están a la par de uno que son celebradores de la palabra, pero tal vez más de alguno le dice a toda una comunidad, yo no estoy de acuerdo al padre, no estoy de acuerdo al padre con varias cosas. Entonces, yo pienso que todo eso ahí ya se está contradiciendo, podemos llamarle, ya se está contradiciendo, por decirlo, la jerarquía de la iglesia. Mm, Algo que también afecta, pero no digamos afecta en la iglesia, ¿verdad? No digamos, ¿verdad? Rechazar un dogma de la iglesia, ¿verdad? Rechazar un dogma de la iglesia, más aún todavía. Entonces para mí, por eso es importante la formación. Aquí en la parroquia, el obispo trajo lo que es una escuela de pastoral de formación
que está haciendo un gran bien. Yo la tengo aquí en la parroquia. Bastantes feligreses han entrado, aquí se les enseña sobre el dogma, sobre lo bíblico, sobre lo litúrgico, que ayuda muchísimo. Esta escuela nació en México, hace un gran bien. Wow, qué bien. Y bueno, y así, Padre, sí, ah, adelante. hay una cosa importante, quizás más como comentario, de que lastimosamente ante estas dudas de los dogmas, porque a veces la gente cree que la iglesia lo impone por capricho, ¿verdad? Y el que no, pues se va. Así lo mira la gente. Pero lastimosamente, en lugar de buscar conocimiento y formarse dentro de la iglesia, se van a formar o a quererse formar, entre comillas, en otras iglesias, ¿verdad? O con gente que se llama a sí misma católica, va a misa y todo, pero que no comulga con la dogmática de la iglesia. Entonces buscan esas formaciones. Yo no me explico por qué, pero en lugar de buscar la sana doctrina, se van a buscar por otros lados. Es lastimoso y bueno, yo me siento muy agradecida con usted por esta tiempo. Permítame tantito. Bueno, Sí, padre. Bueno, hermanas, ¿verdad que está haciendo este curso de mucho bien, verdad? Primera vez que nos estamos formando como grupo. Sí, iba padre. yendo la hermanita que me cocina, Ah, la vaya. cocinera, y le fui a abrir la puertecita. Ah, un día vamos a hacer un viaje para allá, para Honduras, hermanas. Aquí los espero. Viera qué bonita es Honduras. Hay parte muy bonita. Ajá. Ya. Aquí está cerca Roatán. Se apunta. Roatán, vaya. Sí, Miren, estamos cerca. ya se como a anotó hora la y hermana media. Silvia, todos los que puedan, felices. Ajá, Como y allá está el padre Norberto, un gran amigo, es de San Vicente, El Salvador, y el pues, padre Freddy. están todos. El padre Núñez, ¿verdad? El otro con el que ustedes estaban allá en Río Aquí Santo. vemos 9 sacerdotes del Salvador en esta diócesis, más que sacerdotes de Honduras, vemos más del Salvador. Semillero de porque vocación. sí, lastimosamente hay una carencia aquí de sacerdotes en el país, en todo el país, pero más en esta diócesis. No De hay muchos Atlanta. sacerdotes. Pero primero Dios ya van a ver más. Vamos a seguir rezando. Mañana vamos a recibir la copa de las vocaciones para orar por más vocaciones. Y ojalá. Solo somos 18 sacerdotes activos para una diócesis, el doble de la de Santa Ana, de allá del Dios Salvador. santo. Y allá hay más de 120. Y ustedes poquitos y hacen todo ese trabajo. Aquí todos los sacerdotes, la mayor parte estamos a cargo de una parroquia, y las parroquias son grandes. Hay parroquias hasta de 70 en el dogma de la... No podía corromperse su virginidad, sobre todo porque no era cualquier persona lo que a quien María iba a dar a luz. No era cualquier persona, sino al Dios hecho hombre, ¿verdad? Es decir, a Dios misma. Entonces no podía corromperse. Y en otras palabras, lo vamos a ver en los otros dogmas,